Dios los bendiga, habla su hermano Raymond Guevara, mejor conocido como Larry Over. Vengo a hablarle de mi testimonio, vengo a hablarle de lo que Dios hizo en mi vida, cómo Jesús me cambió, cómo Jesús cambió toda mi vida, toda mi atmósfera, cómo Dios hizo una obra en mí. Dice la palabra en Daniel 4:2, conviene que yo declare la señal y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Lo dice la palabra es todo. Y vengo a contarle un poco de mi niñez, cómo conocí a Cristo, cómo fue mi niñez, y fue algo único. No me arrepiento de convertirme, no me arrepiento de nada. Es un gozo único, me siento feliz, me siento lleno, y por eso hice esto para ustedes, para que todo el que esté viendo este video tenga una salida que se llama Jesús. Y yo me crié con mi abuela y con mi mamá. Nací en San Juan, Puerto Rico. Como todos saben y todos conocen, conocí a mi papá a los 25 años. Y pues mi mamá y mi abuela hizo un buen trabajo. Me pusieron en buenas escuelas, estudié, gracias al Señor no me faltó nada, mucho que pues, mi abuela trabajaba fuerte para dármelo todo. Hicieron un buen trabajo. Y hicieron tremendo trabajo en mi vida y no me puedo quejar, a pesar de que no estaba mi papá. Dimos el máximo, me gradué de mi high school, hasta estudié también en la universidad. Dimos todo, o sea, tuve una vida ejemplar, me llevaron por el camino que es. Cuando era joven me llevaban para la escuela católica, como toda mi familia es católica, y nada. Pero al pasar el tiempo, como a los 15, 16, puedo decir 15 o 16, conozco a un amigo, y este amigo, la mamá es cristiana, la mamá le sirve a Cristo, y ella me invita para la iglesia. Y desde los 15 años, Dios me marcó, porque cuando fui a la iglesia cristiana yo vi ese mover del Espíritu Santo, cómo la gente danzaba, cómo la gente hablaba en lengua, cómo la gente estaban llenas de Dios. Y ahí yo empecé a ir a campamento, empecé a congregarme a la iglesia, ya los católicos ya no asistía, y empecé a conocer a Dios. Dios me marcó, y es algo que es único en mi vida. Y me acuerdo que yo estaba en un campamento de jóvenes. Y ese día, el último día, estaban predicando y yo empecé a llorar. Pero yo decía, yo no entendía qué pasaba. Y eso es algo que me impacta, porque Dios me marcó. O sea, ya Dios tenía todo preparado para yo estar en sus caminos. Ahí empezó a marcarme, a tener experiencias con el Señor, y así poquito a poco empecé a conocer el verdadero evangelio. Pasó eso, Dios me marca, me aparto, sigo mi vida, la high school, ahí empecé todo, usar droga, a garete, como decimos nosotros los puertorriqueños, y empecé. Pero me acuerdo que como a los 19, 18 años o 20, en esa edad, ese transcurso de teenager, conozco un amigo que se llama Juan. Y este muchacho se había convertido a Cristo, se pasaba conmigo para arriba y para abajo. Entonces yo estaba pasando por una depresión, por una confusión de joven, y me sentía mal. Y él me dijo, tú eres joven, vente para la iglesia. Y yo sabía que la iglesia, ¿verdad?, la palabra es todo, y que hay algo más allá que estar en el mundo. Y nada, yo voy a la iglesia, ahí me reconcilio y empiezo otra vez a caminar en el Señor. Ahí fue que Dios vuelve a mente y me cambia. Es como Jonás. Jonás trataba de huir del propósito, pero Dios lo perseguía. Pero cuando Dios se empeña en alguien hay que hacerlo, y hasta que Él dijo,
Entonces, me acuerdo que conozco a Robert Walker. La gente me acuerdo en ese momento se metía en el Espíritu Santo en la iglesia. Yo veía allá, el Espíritu Santo me tocaba. Y cuando conozco a Robert Walker en la iglesia de su mamá, que es mi pastora cuando estaba en ese tiempo América, fui a una iglesia pequeñita y empiezo a conocer el verdadero evangelio, lo que es la sana doctrina, lo que es orar, lo que es ayunar, lo que es separarse para Dios, lo que es vivir lo que dice esta palabra, el poder que tiene esta palabra, lo que cambia esta palabra. Y empecé a vivir, empecé a ayunar, empecé a orar. Robert empezó a enseñarme poquito a poco. Le doy gracias, lo amo mucho, lo quiero mucho, y se encargó, y también la iglesia, el pastor y la pastora se encargaron de enseñarme lo que es la sana doctrina, lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo. Y fue algo único. Esos momentos eran tremendos para mí, y era jovencito, me acuerdo, y Dios empezó a marcarme. Me acuerdo una vez que Robert Walker le tocó predicar en San José, Puerto Rico, es un barrio. Dice la palabra que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes maneras y usa siervos del Señor con profecía. Y Dios revela lo que va a pasar. Para el que no cree la palabra, con los milagros y las señales, va a creer. Me acuerdo que Robert estaba predicando, estábamos en una cancha de baloncesto. Me acuerdo ese día como nunca, eso se quedó ahí en mi corazón. Me acuerdo que él empieza a predicar, yo estoy sentado, yo lo acompañaba a los cultos. Cuando se está acabando el culto, él empieza a hablarle en lengua y empieza a llamar gente por nombre. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? Y me acuerdo que él llamó a un muchacho en el culto. Y me acuerdo que el hermanito estaba en el culto porque le servía al Señor. Y me acuerdo que llamó a esta persona. El Señor está llamando tanto, el Espíritu Santo está llamando a esta persona. Y me acuerdo que sale el hermano corriendo. A todo esto yo estoy ahí mirando, recién convertido, todavía batallando. Y viene, empieza a llamar el nombre y sale el nene corriendo. Nunca se me olvida eso. Y viene y le dice, es que tú estás llamando, es mi hermano, él está en el punto de droga. Yo le dije, yo le hablé, pero él no quiere pasar. El Señor lo estaba llamando porque había muerte para él, había una sentencia de muerte para allí, para ese muchacho. Y Dios lo estaba llamando. Dios trata con la persona y muchos no escuchan o no hacen caso, pero Dios lo usó en profecía a Robert. Y cuando el hermanito pasa, le dicen no quiere pasar, él está ahí. Yo le digo que Dios lo está llamando, que se puede perder. Y es algo único. El chamaco no pasó. Me acuerdo, se acabó el culto, el hermano llorando. La mamá también, toda la familia sabía que lo habían llamado. Pasaron varios días y yo estoy con Robert en el carro, estábamos compartiendo, y me acuerdo que el que hizo el evento llama a Robert y le dice, varón, Dios te bendiga, espero que estés bien. ¿Te acuerdas del muchacho que Dios llamó y no quiso aceptar al Señor? Lamentablemente lo mataron. Y por eso yo vengo a explicarte que ese día Dios marcó. Yo dije que este muchacho que no conoce, que yo siempre estoy con él, ¿cómo él va a saber que ese muchacho se iba a morir? O sea, que el Espíritu Santo vive en él y es el que sabe todas las cosas. Y el muchacho murió. Por eso me duele ver cómo los jóvenes hoy en día se pierden.
cómo el enemigo los destruye. Y me acuerdo que ese día marcó para siempre. Y hay un Dios vivo, un Dios que liberta, un Dios que sana, un Dios que advierte a su pueblo, un Dios de amor. Pasó ese día, seguí convertido, me aparto del Señor. Un error. Y pasan los años y fue el peor error que cometí, separarme del camino del Señor. Dios hablándome y yo viendo todo lo que estaba pasando. Me aparté. Pero pasan varios años y ahí viene la música. Y ya con escribir. Empiezo a escribir música, rebelde, una vida que no le agrada al Señor. Ahí escribo un par de temas. Uno de esos temas está Tú me enamoraste, que fue el tema que yo compuse, que salen todos los muchachos. Ahí sale Anuel, sale Brian Mayer, sale Almighty, sale Brian Thiago y salgo yo. Todos estábamos empezando y ahí fue que empezó el engaño del diablo. Hicimos ese tema. Me acuerdo que yo estaba trabajando. Yo trabajaba en Dish Network y salgo del trabajo y empiezo a escuchar la música de canción que compuse en los carros. Y ahí es como un espejismo que pone el diablo, que uno cree que las cosas le van saliendo bien y que ya te pegué el tema, y ese es el peor error que yo hice. Con esa canción me arrepiento de hacerla, de infectar tantos jóvenes, y ahí empezó mi carrera. Trabajé con ciertos productores, y empiezo a hacer, como todos conocen, mi carrera, hacer party por todos lados, una vida desenfrenada, bebiendo, fumando, mujeres por todos lados, todo de espalda a Dios. Esto es sencillo, solo vivir de espalda a Dios, ya tú estás mal. No hay que asesinar, no hay que robar, no hay que ser los más malos para estar ya mal con Dios. Y ese fue mi error. Yo pensaba que todo lo que yo estaba haciendo estaba bien, que iba a ayudar a mi familia, y que la mentira del diablo que le pone a todos los jóvenes. O sea, uno cae en esa mentira y uno se la cree. Yo seguía haciendo música, haciendo todo, pegué temas. Me acuerdo cuando conozco a Farru, que esto es cuando me marca. Cuando conozco a Farru, que yo filmo esa semana, yo me acuerdo que yo hablé con él y le dije estas palabras a Farruko y a Frank. Le dije: ustedes me ven aquí sentado. Así le dije estas palabras. Pero yo un día me voy a enfermar, le dije así, o me va a dar una loquera y yo voy a volver para atrás al evangelio, porque yo quiero predicar la palabra del Señor. Estas mismas palabras yo se las dije a Farruko. Yo me acuerdo que se me queda mirando. Yo, bueno, sí, no te sorprendas que un día que estemos con un contrato, cualquier cosa, yo me voy a quitar de la música y yo me voy a servir a Jesús. Y él me miró. Ay, seguimos trabajando. Y seguimos haciendo música. Y él respetó eso. Farruko respetó eso, y Frank. Y es como dice Proverbios 14:12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y yo pensaba que yo tenía el mundo agarrado por la mano, todo está acá, un algarete, el video, todos esos videos que yo hice eran un descontrol total. Yo me creía el guasón, y yo incitando a los jóvenes que hicieran lo que yo hacía, y como todos conocen, pero en ese mediado
que yo, ¿verdad?, que pasa todas estas cosas, me acuerdo que cuando conozco a mi padre, a mis 25 años, que yo logro estar con él, que conozco a don Francisco, que eso es algo bueno, ¿verdad?, que conocí a mi papá. Don Francisco hizo eso, lo amo, lo quiero mucho, estamos orando por él. Y cuando conozco a mi padre, mi papá, una vez sentándonos, cuando nos conocimos, nos sentamos, empezamos a hablar y a conversar. Él me dice, ¿sabes qué, hijo? Me dice, yo llevo tiempo buscándote. Y meses antes de que pasara lo de don Francisco, un evangelista, porque mi familia de parte de padre son cristianos, todos le sirven al Señor, la mayoría, se le pega un evangelista lleno del Espíritu Santo y le dice, tú estás buscando a tu hijo, pero tu hijo, le dice así, mira, escúchame bien, mira lo que le digo, escuche bien, tu hijo tú lo vas a conocer en televisión, porque Dios tiene un propósito con él, y lo que él está haciendo no es el camino de Dios, y Dios te lo va a sacar de ahí y le va a servir al Señor, porque Dios tiene un propósito con él. Yo digo esto y no lo creo, porque Dios trató conmigo de una manera, siempre estuvo ahí. Yo viajaba a los lugares y me conseguía pastores que me hablaban en los aeropuertos y me decían, Dios te bendiga, y Dios marcándome, Dios diciéndome. Unas veces yo, estando en diferentes países, el Espíritu Santo trataba conmigo y yo siempre quería dejarle, decía a los cantantes, amigos míos, yo quiero dejar esto, quiero volverme a Dios, quiero hacer las cosas bien. Marcos 8:36 dice, ¿por qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará? O sea, es algo que aprovechará. O sea, yo caminando espalda a Dios, no iba bien. Mi alma se iba corrompiendo, mi vida se iba corrompiendo, al garete mi vida. Ya el personaje del Guasón quería ya apoderarse de uno, hacer un montón de loquera, y estaba jugando con fuego. Y seguí. Me acuerdo que un día yo estaba en un video con un amigo cantante y empecé a hablarle. Y de momento otra vez el Espíritu Santo estando conmigo, decía, me quiero quitar. O sea, que Dios estaba conmigo. Dios estuvo ahí, tratando conmigo. Porque la Biblia dice en Juan 15:5, porque separado de mí nada podrás hacer. Aquí está todo. Aquí está todo. Y por eso no me arrepiento de la decisión que tomé. Después que pasa todo eso, Dios sigue tratando conmigo y yo ahí reacio, no quería aceptar el llamado, no quería. Me acuerdo cuando empezó la pandemia, que ahora voy a entrar lo que me pasó, que fue lo que me pasó. 2 meses antes sentí un temor del Señor. Vuelve el Espíritu Santo conmigo. Él trató conmigo con video. Me montaba en el avión con manejadores amigos míos. Le hablaba de Jesús. Y yo no sé qué me pasaba. Y es algo que me marca mi corazón. Estaba en la pandemia y meses antes el Señor volvió a tratar conmigo. Y estaba guiando, me acuerdo, en el carro manejando, y empecé a llorar. Y a llorar, no sé porque yo me miraba y dije, ¿qué yo hice con mi vida? Yo le serví al Señor.
Y me acuerdo que el Señor empezó otra vez en la pandemia. Ahí fue que compré esta Biblia. A tratar conmigo. Vuelvo y llamo a Rob y le digo, Ayo, cualquier cosa me puede pasar y yo me puedo perder. Y nada, hablé con él. Y empezamos poco a poco otra vez a hablar. Y empecé, cuando viene la pandemia, empiezo a buscar a Dios. Empiezo a ayunar. Empiezo a tener experiencias muy profundas espirituales. Dios tratando conmigo. Y yo, después que Dios trató conmigo en la pandemia, que tengo esa experiencia, vuelvo y me aparto. Algunas veces te llaman con cuerdas de amor, algunas veces con mano dura. Estoy teniendo experiencias espirituales muy fuertes. O sea que esto viene ya desde mis 15. Ahí tratando, Dios, 16, tratando conmigo, yo buscando, ahí. Yo no. Más estoy en la pandemia, veo que lo que está pasando, me compro la Biblia, empecé a buscar a Dios, oro, y ahí tengo experiencias sobrenaturales. Dios me vuelve y me marca de nuevo. Y me aparto de nuevo. Abrió la pandemia, me fui a hacer video, empecé a hacer cosas. Pero me acuerdo como hoy. Yo estaba en el campamento de Farruco de la 167. Recibo una llamada que mi abuela tiene cáncer terminal. Tiene cáncer en el cerebro. Ahí mi vida hizo un giro. Fue fuerte, muy fuerte. O sea, tú estando supuestamente en tu mejor momento de tu vida, dinero, plata, también, fama, y recibir esa noticia. Me impactó muy fuerte. Empecé ahí, se doblegó. Estaba mezclando lo espiritual ya, yo me quería el guasón, y ya eso estaba, ya ese demonio estaba rondando en mi vida. Ya estaba a un nivel muy fuera del lugar. Y me acuerdo que ahí empecé a fumar más, beber más al garete. Un día estoy en mi casa y mi cuerpo empieza a sentirse mal. Eso fue varios días de irme del campamento. Me acuerdo que le dije a Carlos Montequiu, estábamos en el carro, en la guagua, de camino de la capital, la casa de campo, llorando así, como que mi alma llorando, y yo triste. Yo me quiero quitar ya, le dije. Yo no aguanto más esto. Le dije, yo quiero servirle al Señor. Yo quiero predicar la palabra de Jesús. Carlos estaba al lado mío y Carlos se abre y me cuenta sus cosas personales también, que él le servía al Señor. Y fue un momento que fue también Dios habló. Esa fue la última persona que yo le hablé antes de convertirme. Después me sentí mal en mi casa. Y ahí es que Dios me descomputó. Ese día mi vida cambió para siempre. Me dijo, tú no me vas a hacer caso. Con cuerdas de amor viene la mano dura. Vengo con mano dura contigo. Yo estoy en mi casa y empiezo a sentirme mal. Empiezo a ir a hospitales como loca, chica, ¿qué me pasaba? No me consigo nada. Los doctores, con todo respeto, los doctores llegan hasta un cierto nivel. Ellos saben mismo que hasta un cierto nivel. Diferente hospitales ese mismo día. Pero el último, ya me sentía un poco mejor. Estoy
acostado en la sala de emergencia. Cuando estoy en la sala de emergencia, que tenía el cuerpo descontrolado, no sabía lo que me pasaba conmigo, me sentía mal. Yo fumé ese día en la tarde, me sentía mal, la vida al carete, y Dios empezó a tratar conmigo. Y yo estando en esa camilla, mira esto, de todos los hospitales, fue el tercer hospital que yo fui el primero, no me encontraron nada, ni en el segundo, el tercer hospital que yo fui, me acuesto en la cama, y en el televisor empieza a dar prédica. Y ya no, espérate, ¿qué es esto? Yo dije, otra vez Dios está hablando conmigo. Y como siempre, Dios está dando conmigo, yo no haciendo caso, pero yo como quiera, Dios estaba marcando mi corazón. Y yo, pues, la predica, me quedé viendo las prédicas, pero eso no queda aquí. Cuando me dan de alta, las 3:40 de la mañana, yo tengo un amigo que lleva tiempo que no hablo con él, y él se había convertido, y él me testea, mi amigo Juan Carlos, y me dice, Cristo dio la batalla por ti, Él quiere ser tu amigo. Y yo, ya yo dije, esto está fuera de lugar, y yo le dije en el teléfono, y esas palabras tan bonitas, tú estás yendo a la iglesia, le dije en el texto, yo tengo el texto ahí, lo voy a poner a ver en la cámara, quiero que lo ponga. Y ahí yo vi ya que ya Dios me está llamando, que Dios me descomputó la mente, mi estado físico, ya estoy en una guerra espiritual que nada la podía sanar. Solo Jesús. Y me acuerdo que él me testió, me llamó con su pastor Jeremías Morales, y oraron por mí. Para todas estas, oraron por mí, y yo no hice caso. No hice caso. Me fui para mi casa, y Dios comenzó a apretar. Si tú no me vas a aceptar, cuando llego no duermo. Vuelvo otra vez para el hospital. No me pudieron sanar. El otro día tampoco duermo. Dios empieza a apretarme. Que tú me vas a aceptar porque tú vas a hacer lo que yo diga. Como a Jonás, que lo tiró para el agua. Y el pez se lo tragó. Él quería que yo le sirviera. Y todo empezó con insomnio. Y me acuerdo como ese día que no podía dormir, me recetaban pastillas para dormir, no me hacían nada, me inyectaban por vena, ahí Dios empezó a apretarme, no dormía. Mira el punto que yo vengo, tengo dinero, tengo fama, tengo todo lo que un joven quiere, tiene una cama, pero con el dinero no podía comprar el sueño. Tenía fama y dinero y no podía conseguir un doctor que me sanara. No podía comprar la salud. Y ahí yo me di de cuenta, como decía el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. Fue fuerte porque solo el que pasa este problema sí sabe que no dormía. Me acuerdo que el cuarto día no aguantaba más, ya mi mente se estaba, pensamientos fuertes tenía, empezó a caerme la depresión encima, el ataque de los demonios espiritualmente, pensamientos muy profundos, ya mi mente estaba. Yo dije, yo no tengo arreglo, me perdí, mi estado emocional estaba muy dañado. Me
acuerdo un día, llamo a Robert porque no aguantaba más y le dije: Robert, yo tengo que entregar mi vida a Cristo porque yo siento que de aquí yo no paso. Y el diablo te mete eso en la cabeza, te quedaste así, te vas a morir así, no hay solución, porque eso es lo que pone el diablo, poner eso en tu mente. Llamo a Robert y acepto a Cristo. De día sin dormir, bebiendo pastillas, me metía un montón de Benadryl, no dormía 4 o 5 Benadryl, de todas pastillas en el mundo que yo busqué, nada me hizo dormir, ni los médicos con todo lo que estudian, ninguno pudo sanar eso que traía, y eso me cautivaba así. No puedes dormir, te vas a quedar así toda la vida. Llamo a Robert, me convierto a Cristo, y ese día por fin duermo. Pero como quiera seguí forcejeando, y Dios me seguía apretando. Ya no podía con mi vida. Dios lo hace en su perfecta voluntad. Pero mira lo que hice. Como yo quería buscar mi sanidad, empecé a hacer lo que dice en la Biblia. Empecé a guardarme para el Señor. Aunque llevaba 1 mes a 2 meses sin dormir por la guerra espiritual, bebiendo medicamentos, Ativan, bebiendo cuanta porquería. Algunas veces no aguantaba y me iba en Puerto Rico para los hospitales para que me inyectaran para dormir. O sea, mi mente se desgranó, me estaba volviendo loco. El personaje del Guasón quería a sí mismo, porque las personas que han hecho ese papel, he visto noticias que se han suicidado. O sea, uno no puede jugar con fuego. Y yo estaba jugando con fuego y ese espíritu quería atormentarme, quería así, yo estaba luchando, ya estando convertido. Porque Dios me sanó a los 2 meses. Dios me sanó a los 2 meses. Y empecé a ayunar, dejé de hacer música, aparte de las redes sociales, no hice más reggaetón, más tranaza, nada de eso me resolvió, nada de eso me resolvió. Si yo quería sanar mi alma, tenía que ser apartándome para Dios. Y empecé a ver videos, prédicas, empecé a apartarme, y ahí fue cuando ustedes vieron que no subí más nada. Empecé a orar, empecé a ayunar, empecé a buscar la presencia de Dios, y poco a poco, y Dios veía que yo estaba entregado de verdad, que ya yo sí estaba definido a seguir a predicar su palabra, y seguía, y seguía, y seguía. Me acuerdo que Julio Voltio me testea, y hicimos buenos amigos. Hay un salmo que me encanta que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú solo, Jehová, me hace vivir confiado. La palabra dice que la palabra es vida, es medicina para nosotros, para el alma. Esto es lo más poderoso, la palabra. Me acuerdo que ese salmo, mi esposa me lo escribió en el cuarto. Y yo empecé a decirlo. Yo ayunando y orando sin fallar. Orando, tuve 1 mes, 2 meses buscando, encerrado en un cuarto solo. Tuve 1 mes solo, hace un par de semanas, buscando al Señor, teniendo experiencia con los demonios, teniendo experiencias espirituales, Dios mostrándome que el mundo es real, que el mundo espiritual es real, que todo esto es real, porque dice la palabra que de lo invisible se hizo lo visible. Yo empecé a ver todo esto y yo digo: wow, todo esto es real. Yo estaba caminando mal, yo estaba haciendo las cosas mal. Hay un infierno real, hay un cielo real, un cielo que ganar, hay un cielo que ganar. Y seguí. Me acuerdo que un día
Santo Señor. Santo Espíritu Santo. Me acuerdo que un día, yo recitando el salmo, ahí, me quedo dormido sin medicamento. Dios hizo el milagro en mí, como dice la palabra. Que como dice uno que Dios sanó, pero me gusta como yo lo digo. Yo lo que sé es que yo antes no dormía y ahora duermo. Yo sé que yo leí esto, hice lo que decía y me cambió y me restauró. Me quedé dormido. Desde ahí seguí hasta hoy en día que no bebo ni un solo medicamento para dormir. Mi mente, poco a poco, yo ayunando, orando, Dios me la iba sanando. Mientras más me santificaba para Él, me iba arreglando la mente de pensamientos de suicidio, pensamientos de laxivia, pensamientos que no voy a mencionar aquí porque son muy profundos. Porque aquí yo estoy contando por encima de mi vida. Después yo le voy a contar internamente cómo fue todo, con lujo y detalle. Pero empecé a buscar al Señor. Empecé a buscar al Señor. Me acuerdo que de Puerto Rico, ya cuando dormí, eso fue en Puerto Rico, me mudo para Miami. A esta iglesia, pastor Luis Rodríguez, Yari Rodríguez, y empiezo a seguir buscando de Dios. Ahí empieza la batalla, porque eso es lo que la gente piensa, que yo busco a Dios. No, Dios trabaja con cada persona diferente. A Dios lo sana algunas veces el mismo día, y algunos que Dios lo sana poco a poco, todo como la voluntad del Señor quiera. A mí Dios me sanó poco a poco a poco. Aunque parezca una locura, es verdad. Esto pasó. Para que el mundo es locura, para mí es poder de Dios, como dice la palabra. La palabra aquí está todas las preguntas. Yo teniendo fama, yo teniendo dinero, nada de eso soluciona el problema. Solo Cristo Jesús. Por eso yo le digo a ustedes cómo Dios me sanó y cómo Dios me restauró. Yo soy una nueva persona. Duermo tranquilo. Me siento lleno de gozo. Me siento lleno bien. Me encanta predicar la palabra del Señor. He visto en este año y 2 meses cómo Jesús sana personas de cáncer. Eso no lo compra nada. Ni Oscar, ni View, ni Grammy, ni premio, ni lo más grande, ni un premio Nobel. Nada que hagan importancia en el mundo. Que tú ores por una persona y Dios la sane de cáncer. Yo vi eso. He visto cómo Dios sana gente de SIDA, donde los doctores no llegan. Mi respeto a todos los doctores. Porque dice la palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, dice la palabra. Dios es claro. Dios es real. Dios quiere que venga a sus pies. Dios quiere cambiar tu vida. No viva más en depresión. No dejes que el diablo se ría de ti. Si Dios a mí me sanó, me restauró, y yo sabiendo el estado profundo como yo estaba, lo hace con quien sea. Y no me arrepiento. Esto es un poquito de lo que Dios hizo, de todas las cosas grandes que ha hecho en mí. Dios me usó para que Farru se convirtiera. La gloria es de Jesús completa, porque esto lo hizo Jesús. Dios me usó como instrumento para que Fran se convirtiera. Dios tiene su testimonio.
Dios los tocó también a ellos. Me tocó también a mí. 3 personas con dinero, con fama, que Dios saca de lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios, dice la palabra. ¿Qué ustedes se imaginar que de todos los cantantes, a mí, que yo parezco como el Guasón, un loco, Dios sacara para predicar la palabra del Señor, para servirle con rectitud, siguiendo su sana doctrina, lo que dice ahí? Yo invito a todos los que están viendo este video que sigan el camino de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Todos los que están viendo este video, yo los invito a que se conviertan a Jesús. Después de este video voy a dar una oración para que tú la hagas, si este testimonio te impactó, para que tú te conviertas a Cristo y cambies tu vida. Dios te bendiga, los amo mucho.